solo para que reflexionen, no es para que me contesten, pero ¿cuántos de ustedes en sus casas suelen buscar a Dios? Levántenme la mano. Su casa, donde vivan, ¿sí? ¿Sí? Suelen buscar a Dios. Bien, porque yo conozco algunos cristianos que solo buscan a Dios en la iglesia, por eso pregunto. Yo sé que no es el caso de ninguno de ustedes, ¿no? Pero en su casa también buscan a Dios. Perfecto. ¿Cuántos de ustedes tienen, a ver, un método para encontrarse con Dios? Explico un poquito. Porque vieron que a algunos les funciona orar siempre de mañana, a otros les funciona mejor orar de noche, buscar a Dios, a la siesta, no sé. A algunos les funciona buscarlo en el baño, otros prefieren buscarlo en el dormitorio, otros prefieren irse a la costa del río. ¿Sí? ¿Tienen ustedes un método o todos los días cambian? ¿Cuántos de ustedes tienen un método, una forma de encontrarse con Dios? ¿Sí? Bien. Me gustaría que, si tienen sus Biblias ahí, busquen el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Capítulo 6. ¿Vieron que el último miércoles que prediqué yo, les prometí que no iba a hablar más de David? Bueno, les mentí. Así que vamos a seguir con David. Era para que vuelvan nada más. Así que como ya los tengo acá, ahora les puedo decir la verdad. Segundo libro de Samuel, ahí tienen el texto, capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos ahí. ¿Lo tienen? ¿Sí? Si alguno no trajo Biblia, acérquese a alguien que tenga. Y el que tiene, acérquese al que no tiene. Así pueden ir siguiendo juntos la lectura de la Biblia, ¿sí? Segundo de Samuel 6. Segundo de Samuel está justo después de Primera de Samuel, ¿sí? Para los que se les dificulta un poquito encontrarlo en la Biblia. Bien, lo que vamos a leer ahora es de la época en que David ya era rey. Lo que veníamos hablando los miércoles pasados era del joven David cuando había sido ungido por el profeta para ser rey, pero todavía no era. Era jovencito, recién comenzaba su historia, comenzaban a conocerlo, y se acuerdan que todos comenzaron a conocer a David cuando se enfrentó con Goliat. Bueno, en ese enfrentamiento de David y Goliat estuvimos varios miércoles ahí. Pero esto que vamos a leer ahora es cuando ya pasó todo ese tiempo y David ya está como rey. Por eso estamos en el segundo libro de Samuel ahora. Y ahí en el capítulo 6 dice así, que una vez más David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Les explico un poquito hasta acá. David fue un hombre, un rey, que en realidad, bueno, cuando él todavía no era rey también, siempre Israel mantenía lucha contra los filisteos. Eran eternos enemigos. Y una de las tareas que Dios le encomendó a David justamente fue la de limpiar el territorio del pueblo de Dios de los filisteos, cosa que consiguió. Cuando termina el reinado de David, literalmente no había más filisteos en la tierra que Dios le había dado a su pueblo, ¿sí? Por eso su hijo Salomón, que asume como rey después, no tuvo que pelear ni una sola batalla, ¿sí? Se dedicó a otra cosa. Entonces, los filisteos habían estado conquistando el territorio del pueblo de Dios durante muchísimos años. Y durante el reinado de Saúl, que fue el rey que estaba antes que David. Y entre tantas batallas que ellos habían tenido, en una de esas batallas, los filisteos le robaron el arca al pueblo de Dios.
Muchos de ustedes saben lo que es el arca, pero para los que no saben les explico. Era una caja, más o menos de este tamaño, un poquito más grande, que Dios le había mandado construir ya a Moisés cuando recién habían salido de Egipto, ¿sí? Le llamaban el arca del testimonio porque adentro había, estaba la vara de Aarón, estaban las piedras con los 10 mandamientos, había unos ejemplares del maná que Dios le había dado en el desierto. Todo eso estaba dentro del arca y se guardaba ahí justamente como testimonio, ¿sí? Así que donde el pueblo iba tenía que andar con el arca hasta que un día se asentaron en esta tierra, en la tierra prometida, y ahí se quedaron y el arca estaba entre medio de ellos. Dios le había dicho al pueblo que ese arca representaba su presencia. Y los pueblos enemigos, los de alrededor, sabían que había algo especial con esa caja. Entonces, en uno de los tantos enfrentamientos entre filisteos y los judíos, los filisteos se llevaron el arca, ¿sí? Se lo llevaron como un trofeo de guerra. Pero claro, los filisteos tuvieron el arca muy poco tiempo en su poder porque se dieron cuenta de que el arca los maldecía. De hecho, cuando ellos quisieron ver qué había dentro de la caja, les cayó encima una maldición, se murieron una cantidad impresionante de filisteos, así que ellos se dieron cuenta que eso no podía estar con ellos. Así que se la mandaron de vuelta a los judíos, ¿sí? Y el arca estuvo en la casa de un personaje que ahora vamos a ver, guardado ahí. Ese personaje vivía en la frontera, así que él vio justo cuando venía un carro con bueyes que traía el arca, así que dejaron el arca en la casa de este señor. Y estuvo ahí como 20 años, ¿sí? Como 20 años. Entonces ahora que David volvió a ser rey, o mejor dicho, empezó a ser rey, no es que volvió, sino que empezó a ser rey, se convirtió en el rey de Judá, él decide ir a buscar el arca, porque él sabía lo que el arca significaba. Ahí estamos ahora, ¿sí? Esa es la historia de la que estamos leyendo. Así que partió, dice, con 30 batallones a buscar el arca de Dios sobre el que se invoca su nombre, ¿no? Versículos 3. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab. Ese era el hombre que tenía el arca, que tuvo el arca durante 20 años en su casa, ¿sí? Se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Agío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Paro de nuevo acá un ratito. ¿Se imaginan la escena? ¿Sí? El arca sobre la carreta, todo el pueblo danzando alrededor, Usa y Agío iban conduciendo la carreta, llevándola hacia, la intención de David era llevarla a la capital del reino y dejarla ahí, ¿sí? De pronto los bueyes tropiezan, parece que el arca se va a caer, Usa extiende la mano para sostener el arca y ahí cae muerto, ¿sí? Hasta el día de hoy todavía se sigue discutiendo entre los teólogos por qué Dios decidió matar a Usa. Y la verdad que hay muchas interpretaciones, pero déjenme que les dé la mía. Usa prácticamente nació con el arca en la casa, ¿sí? Cuando él fue creciendo, se acostumbró a ver el arca de Dios en su casa. Y creo que lo que le pasó a Usa fue algo que nosotros llamamos familiaridad. Y de lo que hemos hablado últimamente en algunas reuniones, no muchas, pero algunas, y en algunos ministerios, inclusive los chicos de adoración se van a acordar bien porque fue uno de los temas del último retiro, la familiaridad, ¿no? Es decir, tanto tiempo estamos cerca de algo que se transforma tan familiar que le pierdo el respeto.
le pierdo la honra de vida a, en este caso, una cosa, pero a veces también pasa entre personas, ¿no? ¿No les pasó a ustedes que de pronto hay una persona que está en autoridad sobre ustedes? Un profesor, un jefe, un padre. Pero como se ven todos los días, comparten mucho tiempo juntos, de pronto como que la confianza va ganando terreno hasta que en un momento le perdemos el respeto. Y al jefe le terminamos diciendo che, ¿no? Y a papá le terminamos diciendo viejo, o cosas así, ¿no? Y ni hablar lo que pasa a veces dentro de los equipos de trabajo en la iglesia, ¿no? Donde estamos todo el tiempo juntos y entonces se pierde la noción de quién es la autoridad, de quién es el responsable del ministerio, por ejemplo, ¿sí? Familiaridad, yo creo que eso le pasó a Usa. Se acostumbró a tener el arca en su casa y entonces se olvidó que Dios había dicho algunas cosas bien específicas con respecto al arca, como por ejemplo, que nunca había que tocarla. ¿Por qué? Porque el arca representaba la mismísima presencia de Dios. Había que tratarla con mucha reverencia, con mucha santidad, ¿sí? Por eso que cuando Dios le mandó a Moisés a hacer el arca, le dijo que la hiciera con 4 anillos, uno en cada extremo, y por esos anillos había que pasar 2 barras, y el arca siempre se levantaba y se trasladaba con barras, nunca se lo tocaba, ¿sí? A Usa le traicionó la familiaridad y murió en el acto. Sigo. Es mi interpretación, ¿sí? Versículo 8. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, que significa la muerte de Usa, ¿no? Nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, estaba ahí cerquita, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom. ¿Cuánto tiempo permaneció ahí? 3 meses en la casa de Obed-Edom. Y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Ustedes que han venido hoy, miércoles, tienen la ventaja de enterarse de qué vamos a estar hablando los próximos quizás 2 meses, especialmente los domingos. Entendimos de parte de Dios que tenemos que darle un énfasis especial a la familia, ¿sí? Entonces, tanto mayo como junio van a tener actividades específicas que tienen que ver con la familia, con los matrimonios. Por ejemplo, en mayo, el fin de semana del 14 y el 15 de mayo tendremos nuestra escuela de vida y la escuela de vida va a estar totalmente dedicada a hablar acerca de familia. Nos va a visitar un matrimonio, ustedes ya conocieron el año pasado al pastor Bernardo Franchino, él vendrá esta vez con su esposa y los dos nos van a hablar, nos van a enseñar cómo defender a nuestras familias, ¿sí? Porque creo que ninguno de nosotros ignora que nuestras familias son tremendamente atacadas por el enemigo todo el tiempo. ¿Por qué? Y porque la familia es el gran plan de Dios. Ahora le voy a contar un poquito de eso. Entonces, el primer objetivo de ataque del diablo es la familia. Por eso todo hoy atenta contra la familia, ¿sí? Y por eso hay tantas situaciones problemáticas en contra de la familia. Y por eso es que se trata inclusive de acomodar algunos desajustes que nunca tuvieron que hacerse a través de nuevas leyes. Pero eso tampoco está funcionando, ¿no? Se han inventado otros modelos de familia, pero no está funcionando. Porque lo único que funciona es el plan de Dios para la familia. Así que, en cierta forma, hoy vendría a ser una especie de introducción de lo que queremos que sea un mes o 2 meses, o el tiempo que el Señor diga, de énfasis en la familia. El domingo vamos a hablar de familia también, ¿sí? Y justamente por esto, como les decía, el plan de Dios para la humanidad corre a través de las familias. Y ese arca representa justamente la presencia de Dios
en el lugar que sea, pero ahora específicamente vamos a hablar del arca de Dios en la familia de Obed-Edom, ese personaje que tuvo su arca, tuvo el arca solamente 3 meses en su casa y fue tremendamente bendecido. Es decir, ya aquí tenemos una primera enseñanza, ¿no? Cuando la presencia de Dios está en tu casa, las bendiciones abundan ahí en tu familia, ¿sí? El plan de Dios, dijimos entonces, para toda la humanidad corre a través de las familias. Toda familia, escuchen bien esto, toda familia fue diseñada para que la bendición corra a través de ella. Toda familia. Y si no, recordemos simplemente el texto que tenemos como lema en este tiempo nosotros, ¿no? Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, ¿sí? Que están en los banners grandes. Está el texto ahí justamente para que lo recordemos, se lo leo. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿A través de quién corre la bendición de Dios? A través de las familias, ¿sí? O sea que tu familia, mi familia, fueron diseñadas por Dios para que la bendición corra a través de ellas. El plan de Dios es que la bendición de Él fluya desde su trono a través de tu familia hacia las generaciones que vienen después, tanto de hijos físicos como de hijos espirituales. ¿Por qué? Porque se espera que la familia, el hogar, la casa sea una especie de centro de discipulado, centro de formación bíblica, un centro teológico, una cosa así, ¿sí? Como un instituto bíblico tendría que funcionar en tu casa, transmitiendo la palabra de Dios, transmitiendo la bendición de Dios. Quiero que veamos otro texto que está en Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio 6 del 1 al 9. Fíjense lo que Dios le dijo a Moisés cuando habían salido de Egipto. Y esto tiene que ver con la pregunta que les hice al principio acerca del método que nosotros tenemos para buscar a Dios. Y tiene que ver con la historia que recién leímos en el segundo libro de Samuel. Escuchen esto y mírenlo conmigo en la pantalla si quieren. Dice así: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. O sea, hay mandamientos específicos que Dios da para buscarlo en ese lugar donde vamos a poseer, ¿no es cierto?, de la herencia, ¿no? Para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor, perdón, honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Preguntale al que tenés al lado: ¿querés disfrutar de larga vida? Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. En resumen, ¿qué le está diciendo Dios aquí a Moisés y a todo el pueblo? Le está diciendo: hay una forma de buscarme. Hay una forma. Hay mandamientos. Hay preceptos. No es como a cualquiera se le ocurre, ¿sí? Por eso hay mandamientos.
No es como a nosotros se nos ocurre buscarlo como lo vamos a encontrar, sino siguiendo los mandamientos de Dios. Yo le leí solamente un párrafo, pero en realidad esa es la conclusión de todos los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y en cada uno de ellos hay algo bien específico de cómo se le debe buscar y cómo debemos enseñar a Dios en nuestra casa, para que nuestros hijos hagan lo mismo y se traslade la bendición de generación en generación, ¿sí? Hasta que el Señor vuelva. La palabra casa, ustedes vieron que ahí se habla de casa, ¿sí? La palabra casa, que en griego es oikos y en hebreo es bayit, significa lugar del Padre. Eso significa la palabra casa en la Biblia. Lugar del Padre o provisión del Padre. Es decir, Dios está diciendo que Él como Padre va a proveer dentro de tu casa. Entonces ahí es donde se le debe buscar la provisión de Dios, ¿sí? Viene ahí adentro. La bendición de Dios va a ser trasladada de casa en casa, de hogar en hogar, de familia en familia. Debe buscarse a Dios dentro de la casa, pero la verdad es que si bien hoy en día muchos quieren la presencia de Dios, la verdad es que se actúa con mucha ignorancia cuando buscamos a Dios. Por eso les pregunté yo recién si tienen algún método para buscar a Dios. No está mal tenerlo, pero lo que te quiero mostrar hoy es que no lo podemos buscar de cualquier forma. Eso fue lo que le pasó a David. La forma en que David fue a buscar la presencia de Dios estuvo equivocada. ¿Y qué es lo que pasó por buscar a Dios equivocadamente? La muerte se les metió dentro del campamento. ¿Sí? Cuando buscamos a Dios equivocadamente, de la forma incorrecta, lo que sucede es que atraemos a la muerte a nuestra casa. En vez de atraer bendición, atraemos maldición. Por eso David se asustó tanto, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que pasó? David tuvo un excelente deseo, o sea, la intención de David fue buenísima. ¿Qué mejor le podía pasar a la capital del reino que llevarse el arca del testimonio, ¿no? El arca del pacto a la mismísima capital, sabiendo de que ahí mismo, ahí Dios se manifestaba, ¿sí? Dios se manifestaba. El deseo de David fue muy bueno, por eso digo, muchos tienen el gran deseo de llevar a Dios a su casa, pero no lo hacen de la forma correcta. Y entonces les puede pasar como le pasó a David, que por no actuar correctamente, la muerte llegó a su campamento. Se asustó, tuvo miedo y desistió del plan original. Desistió del plan, o sea, el susto que David se llevó ese día cuando se murió Usa, le pudo haber durado toda la vida. O sea, como consecuencia de no haber hecho bien las cosas y del susto que se pegó, él podría haberse perdido la presencia de Dios por el resto de su vida. Diga que después la historia cambia porque en Obed-Edom hicieron bien las cosas, entonces dieron testimonio de cómo se hacen las cosas, que ahora les voy a mostrar. Y David dijo, era así. Y ahí sí se lleva el arca y la historia termina bien. Pero podría haber terminado muy mal. De hecho, podría haber terminado como terminan tantas historias de familias que nosotros conocemos, que con todo su corazón quieren buscar a Dios, lo buscan de la manera incorrecta, obviamente no lo encuentran, solo acarrean maldición y un día dicen, yo no quiero saber más nada con Dios, porque cuando lo busqué no apareció. Y en vez de irme bien, me fue muy mal, no me hablen más de Dios. Y se pierden por el resto de su vida la presencia de Dios. ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué fue específicamente lo que pasó con David? David se olvidó de Deuteronomio 6 y de todo lo que estaba escrito antes. David se olvidó de que Dios había dicho, nunca toquen el arca. El arca tiene que ser llevado, como les expliqué recién, con esos barrales y sobre los hombros de los levitas. ¿Sí? Esa es la forma en que Dios determinó que se lleve su presencia. Una forma, podría haber elegido otra, pero eligió esa. No viene al caso la forma ahora. El tema es que Dios eligió una forma. ¿Y David qué hizo? David fue a la casa de Aminadab y puso el arca sobre una carreta
Fíjense el detalle de la historia, porque dice que lo puso sobre una carreta nueva, así que él seguía todavía con más buenas intenciones. Él habrá dicho dentro de sí, me voy a llevar el arca y quiero inaugurar un coche nuevo para el que sea un 0 kilómetro, ¿no? Así que carreta nueva, bueyes nuevos, ¿sí? Para llevar el arca de Dios. Pero no era lo que Dios quería. No era así como Dios quería la presencia. Cuando nosotros leemos los capítulos anteriores, pueden hacerlo en su casa después, los capítulos anteriores al capítulo 6 de 2 de Samuel que leímos primero, ustedes se van a dar cuenta que cuando los filisteos se asustan por lo que les había pasado con el arca, consultan con los brujos que había entre ellos y le dicen, ¿qué hacemos con esta caja? Entonces los brujos, ¿qué dijeron los brujos? Dijeron, consíganse una carreta nueva, pongan el arca encima, átenle 2 bueyes que tengan crías recién paridas, a las crías enciérrenlas en un lugar y suelten la carreta. Si los bueyes van en dirección a Judá, es porque Dios quiere el arca allá. Pero si vuelven con su cría, entonces el arca no tiene nada que ver y es pura casualidad de que se hayan muerto tantos filisteos. Por supuesto, Dios también escuchó el plan de los brujos, porque a Dios no se le escapa nada. Entonces dijo, sí, muy bien, ahora yo le voy a demostrar a ustedes con sus métodos, no con el mío, con sus métodos que yo quiero el arca de este lado, ¿sí? Y los bueyes agarraron para Judá y así llegó a Judá. Entonces, ¿David qué hizo? No siguió el plan de Dios para transportar la presencia de Dios, sino que siguió un plan establecido por brujos. Parecía algo inofensivo, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que muchas veces los métodos que usamos nosotros para acercarnos a Dios nunca fueron planeados en su corazón, sino que fueron planeados en corazones que no le buscan, que no lo tienen como Dios, que no lo obedecen, ¿sí? O simplemente corazones que están infundados de temor. Porque eso es lo que le pasaba a los filisteos, estaban llenos de miedo. Métodos de temor. Quizás si hacemos una encuesta en medio del pueblo de Dios, nos encontremos con que mucha gente busca a Dios por miedo, ¿no? Por miedo. Y siguen entonces el ejemplo de los filisteos. Mucha gente busca a Dios cuando la soga les aprieta el cuello, ¿no es cierto? Y ese no es el método de buscar que tiene Dios. Por eso es que Dios muchas veces no se muestra. Y cuando David quiso transportar la presencia de Dios, pero lo hizo según los brujos filisteos, Dios lo castigó. Y le dijo, tenés que estar más atento. Tenés que saber que las cosas se hacen a mi manera o no se hacen. Entonces, frente a la pregunta que les hice al principio, lo que les tengo que decir ahora es, necesitamos saber si nuestra forma de buscar a Dios es la forma que Dios quiso que usemos. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí me están entendiendo? ¿Será que Dios quiere que yo lo busque como lo busco? Estamos en un país que se dice cristiano, ¿no? Entonces, cualquiera que salga a la calle y empiece a preguntar, ¿usted busca a Dios? Sí. Ajá, ¿y cómo lo hace? 5 minutos todos los días son de Dios. Yo no salgo de mi casa sin leer un rosario, una oración, lo que sea. Otro dirá, no, yo una vez por semana voy a la iglesia. Me arrodillo en el altar, digo el Padre Nuestro, pero toda la semana, fielmente, ¿sí? Es decir, cada uno tiene su método, ¿no? ¿Qué método tenemos nosotros? Quizá nuestro método un poco más evangélico es, y todos los días saco un cartoncito de esos que compré en la librería cristiana y leo una promesa. Todos los días leo un salmo. Todos los días leo un proverbio. ¿Qué está mal eso? No, no está mal. Pero si ese es nuestro método, tenemos que asegurarnos de que ese método haya venido de parte de Dios, que no sea un método cómodo, que simplemente yo elegí.
¿Sí? O ahora es mucho más fácil, ¿no es cierto? Porque ahora programamos el celular con alguna página web o alguna aplicación y todos los días, quién sabe qué máquina que no está en el cielo nos manda 5 o 6 versículos para leer. ¿Sí? Yo le digo, eso arrima tanto al horóscopo que encontramos en el diario. Entonces, el primer mensaje que tengo que soltar sobre ustedes hoy, sobre nosotros, sobre mí también, porque necesito también rever mi forma de buscar a Dios, es esto. ¿Estamos buscando a Dios de forma correcta? Porque Dios quiere que nuestra casa se transforme en casa de bendición. Dios quiere que en nuestra casa haya bendición y a veces donde menos disfrutamos de la bendición es en casa. No pasa con ustedes, pero conozco otros cristianos que prefieren estar en la iglesia porque su casa es un infierno. ¿Conocen algunos sí ustedes? He conocido gente que prefería estar todos los días trabajando en el templo porque en su casa no se bancaban entre ellos. A ver si nos damos cuenta de que algo está muy mal, ¿no? Porque según el plan de Dios, Dios quiere que su bendición corra a través de los hogares. Ahí es donde más tiempo deberíamos querer estar. A veces no se puede mucho, pero es donde más debiéramos querer estar porque es la casa del Padre. Es la casa donde el Padre provee. O sea, si le preguntan a Dios, Dios, ¿en qué lugar te gustaría bendecirme más? ¿En el templo o en la casa? Pero con seguridad te puedo decir que Dios te va a decir, en tu casa, volá ya y ponete a buscar mi rostro con tu familia. Pero con seguridad, pongo la mano en el fuego por eso. Porque evidentemente es el plan de Dios a lo largo de toda la Biblia. Ser de bendición a través de las familias. ¿Sí? Entonces cuando después observamos a Obed-Edom, nos damos cuenta de que él sí hizo las cosas bien, por eso le fue bien, ¿no? Y David no solamente que vio el ejemplo de Obed-Edom, vio la bendición de Dios sobre la casa de Obed-Edom solamente en 3 meses, sino que además se lo llevó a Obed-Edom y lo transformó en uno de los músicos que dirigía la adoración 24/7 ahí en el templo de Jerusalén. ¿Sí? Nunca antes se dice que Obed-Edom haya sido músico. Entonces acá nos damos cuenta que para ser músico no tenés que mostrar cómo tocas tu instrumento, sino que tu testimonio de cómo buscas a Dios en tu casa es el que te promueve. Ese debería ser el filtro para el ministerio de adoración. ¿Lo podemos poner en práctica, no es cierto? ¿Sí? Ok. ¿Cómo adorás en tu casa? Ese es el mejor testimonio, ¿no? Para que estés en un ministerio de adoración frente a la iglesia. ¿Sí? Evidentemente, David se había equivocado, pero se dio cuenta a tiempo. Así era el corazón de David, ¿no? David cometió muchísimos errores, pero la gran virtud que tenía David era que cuando se daba cuenta se arrepentía enseguida y cambiaba todo. Por eso me gusta tanto David, porque me parece que yo me equivoco tanto como él. Y quisiera tener esa sensibilidad en su corazón de darme cuenta y cambiarlo inmediatamente, arrepentirme, ¿no? Como lo hacía David todo el tiempo. Así que David modificó, ahora ya, según lo que entendió de la palabra, se acordó de lo que Dios había dicho, ¿sí? Y entonces transportó el arca de la presencia de Dios adecuadamente, ¿no? Cuando el arca regresó a una casa donde había un buscador de Dios, se manifestó allí una bendición extrema. Y cuando seguimos leyendo la historia, que no lo vamos a hacer ahora para no tomar más tiempo, pero ustedes se van a dar cuenta que Dios bendijo a la familia de Obed-Edom en la salud, los bendijo económicamente, los bendijo aún teniendo hijos, porque se incluye como parte de la bendición de Dios sobre Obed-Edom el que tuvo muchos hijos. Tener muchos hijos, sobre todo en aquel tiempo, era señal de una bendición de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el plan de Dios justamente es que su bendición corra a través de las familias. ¿Y cómo corre a través de familias que no tienen descendencia?
Entonces Dios por eso le encargó a Adán y Eva, inmediatamente apenas lo fabricó, le dijo, multiplíquense. Multiplíquense. ¿Por qué? Porque el multiplíquense tiene que ver con hacer correr la bendición. No es simplemente para llenar la tierra, como alguna vez quizá pensamos, sino que es justamente para que corra la bendición. Si no hay multiplicación, no corre la bendición. ¿Me entienden? Por eso, parte de la bendición que Dios depositó sobre la casa de Obed-Edom fue esta, la de darle muchos hijos. Muchos hijos. La cuestión es que David lo entendió y a partir de ese momento se llevó al arca a su capital, tal cual como Dios lo había mandado, y a partir de allí comienza toda una nueva historia de bendición de Dios sobre toda la nación. Yo quiero terminar esta noche invitándolos a que oremos ahora y consagremos nuestra búsqueda de Dios y que expongamos nuestra búsqueda de Dios delante del Señor, que nos animemos a preguntarle, Señor, ¿la forma en la que yo te busco es la correcta? ¿Es la forma en que te voy a encontrar? La forma en que te busco, la forma en que te predico, la forma en que proclamo tu nombre, la forma en que yo digo que vos sos mi Dios, ¿es la forma que va a terminar bendiciendo a mi familia? Insisto, por favor, veamos esto. David tuvo la mejor intención y le salió el tiro por la culata, ¿no? Con las mejores intenciones no hacemos nada. Con las mejores intenciones nos puede ir muy mal. Con las mejores intenciones nos puede caer una maldición encima de la familia. Lo que vale no es la intención, lo que vale es la obediencia. Y si Dios dijo que hay que buscarle de todo corazón, entonces hay que hacerlo. Cierra tus ojos, por favor, un momentito. Y anímate por el bien tuyo, por el bien de tu familia, por el bien de las generaciones que te siguen, a vos, a tus hijos, a tus nietos. Anímate y pregúntale, Señor, ¿la forma en que te busco es la correcta? Habla con Dios y decirle, Señor, yo no quiero que haya maldición en mi casa. Decíselo, yo no quiero que haya maldición en mi casa. Yo no quiero que la muerte llegue a casa. ¿Saben que la palabra Usa, el que se murió, significa fuerza? Ese día la familia de Aminadab se quedó sin fuerza. Y muchas veces nos pasa que andamos por la vida sin fuerza porque nuestra búsqueda de Dios no es la correcta. Nuestra familia se queda sin fuerza, la iglesia se queda sin fuerza, nuestro negocio, nuestra empresa se quedan sin fuerza. ¿Por qué? Porque la búsqueda de Dios no es la correcta. Insisto, anímate, preguntale, Señor, ¿la forma en que te estoy buscando es la correcta? ¿Qué es lo que debiera modificar para que en mi casa solo haya bendición? Para que en mi casa haya salud, haya prosperidad, haya paz, haya multiplicación, como en la casa de Obed-Edom. Señor, en el nombre de Jesús, esta noche juntos, puestos de acuerdo, queremos pedirte que nos hables acerca de la forma en que debemos buscarte. A través de la historia que hoy leímos, entendemos que no es la buena intención lo que vale. No es el simple hecho de decir, en mi casa creemos en Dios. Eso fue lo que pasó en la casa de Abinadab. 20 años diciéndole a todos sus vecinos que Dios estaba en su casa. Pero a causa de la costumbre, a causa de perder el temor, el respeto a Dios, un día se quedaron sin fuerza.
Un día se quedaron sin uno de los hijos. La maldición llegó a su casa. El temor entró en esa casa. Señor, que nunca nos acostumbremos a un método, sino que cada día seamos como Obed-Edom, verdaderos buscadores de Dios que te adoran de una forma creativa y original y de todo corazón, para que solo 3 meses, Padre, tú puedas bendecir nuestro hogar, nuestra familia, revertir cualquier situación de maldición en casa. Padre, en el nombre de Jesús, consagramos hoy nuestra búsqueda de Dios y abrimos nuestro entendimiento para que tu Espíritu Santo nos hable y nos corrija. ¿Cuántos aquí dicen amén? ¿Cuántos aquí quieren ser corregidos por Dios? ¿Alguien aquí quiere ser corregido por Dios? Sé que a veces es un poco molesto, ¿no? Cuando Dios viene y nos hace sentir que no es esa la forma en que tenemos que encontrarnos con Él. Pero la verdad es que si queremos su bendición, hay que hacerlo como Él lo pide. Yo les propongo esta noche que comencemos un tiempo de establecer la presencia de Dios en casa. Amén. ¿Cuántos se unen a esta propuesta? ¿Sí? Yo sé que hay algunos que todavía no tienen su propia casa, todavía no tienen su propia familia. Mejor, porque este es el momento de tomar esas decisiones. Para que cuando aparezca ese príncipe azul o la señorita esa con la que vas a compartir toda la vida, ya sepas a quién tenés que elegir. Y elijas a alguien que crea y quiera lo mismo que vos, es decir, que priorice la presencia de Dios en el hogar. Este es el verdadero momento de decidir que vas a levantar un altar en tu casa todos los días y que se va a buscar de la presencia de Dios todos los días en tu casa. ¿Amén? ¿Cuántos solteros dicen amén? A ver, amén. Algunos levantan bien alto la mano como diciendo, y que sea pronto, Señor, amén. Amén, yo también digo amén, por supuesto que sí. Pero hagamos un pacto entre nosotros, de establecer un altar en casa, un lugar de búsqueda, de predicación, de multiplicación, de la enseñanza, de su palabra, en nuestro hogar. Amén. Un lugar donde se ore, un lugar que los vecinos puedan ver que les va bien, que no salen cada mañana quejándose por todo lo que les pasa todo el tiempo, sino que puedan ver que a pesar de que les pasan las mismas cosas que a ellos, salimos bendiciendo a Dios, salimos con una sonrisa en el rostro y por sobre todas las cosas pueden ver que dentro de casa nos amamos, nos llevamos bien, nos hablamos bien, no nos maltratamos. Y el Señor se va a glorificar en nuestros hogares. Amén. Empecemos un tiempo de búsqueda.